¿Usted va a aspirar políticamente a algo en un futuro en Colombia, doctor Francisco Santos? No, mi única aspiración es que al señor Gustavo Petro no se quede y si me toca dar la vida porque no se quede, la damos. Ahí estaremos. Si nos toca estar en las marchas contra los que quieren bloquear al país para que Petro se quede, voy a ser el primero en estar ahí enfrentándoles. Esa portada que está atrás suyo, Murió Stalin, ¿qué significa para usted el periódico El Tiempo? Que lo único que quiero ver es el de al lado donde el tiempo diga murió Maduro. Representante Mafe Carrascal de El Pacto Histórico, gracias por acompañarnos en el tercer canal de Colombia. Y el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, abro comillas, dijo lo siguiente hace unos minutos acá para el tercer canal de Colombia: estamos preparados para dar una lucha en las calles que Colombia nunca ha visto. Y cierro comillas, traigo esta frase del ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, porque precisamente también la congresista, la representante de la Cámara, Mafe Carrascal, también promueve justamente que haya una movilización en las calles en defensa de las reformas, la reforma laboral y la reforma a la salud en Colombia. Representante, bienvenida. ¿Qué piensa de lo que dice el ex vicepresidente de Colombia y líder de la oposición, Francisco Santos? Bueno, Daniel, muchísimas gracias a toda la audiencia del tercer canal. Pues Colombia se ha visto muchas luchas en las calles, pero las luchas que justamente el sector político que representa el ex vicepresidente han reprimido y han reprimido con muchísima violencia. Colombia sí que ha visto movilizaciones durante muchos años de los sectores sociales que hoy tienen por primera vez en su historia un gobierno liderado por una persona de izquierda desmovilizada de un grupo armado y que realmente se ha puesto a la tarea de llevar las necesidades de las personas, no solamente vía el Congreso, sino vía Ejecutivo, para poder darle respuesta a algo que esos sectores que han gobernado desde siempre y que él representa, nunca han sabido dar respuesta, nunca han sabido solucionar. Ustedes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomó la decisión de convocar a una consulta popular. Esta noticia la ha dado la vuelta al mundo, también está acá en los medios de Francia, pero nos gustaría saber qué impacto puede tener esta consulta popular y cómo la lee usted desde su experiencia también en los distintos escenarios en los que ha participado. Pues lo primero que tenemos que entender de Gustavo Petro es que es un presidente populista y que la cabeza populista funciona distinta a la cabeza de los dirigentes democráticos que creen en la separación de poderes, que creen en el poder del Congreso, que tienen clarísimo cómo funciona una democracia. Y le voy a dar dos ejemplos o varios ejemplos de cómo funciona la mente populista, que es la de Petro. Chávez cambia la constitución para prolongarse en el poder, hace todo tipo de consultas para ajustar la democracia a sus intereses, a lo que él quiere. Correa hace exactamente lo mismo. Cristina Kirchner trató de hacerlo, pero lo único que no pudo fue cambiar un tema fundamental como es el tema de la justicia. Creo que ahí hay un elemento distinto. Eso, Petro, quien cuando era senador y se planteó lo mismo, no me acuerdo si fue el gobierno de Juan Manuel Santos y se planteó una consulta popular para aprobar unas reformas, Petro dijo: no señor, respeten el Congreso. Cuando es presidente hace exactamente lo contrario, porque la mente populista es así, necesita que todos se ajusten a sus intereses. No hay, como le decía antes, el principio de respeto a la democracia, a las instituciones, a la separación de poderes. Y por eso es que ahora sale a decir, cuando el Congreso le niega una reforma laboral, voy a hacer estas reformas a través de una consulta popular. Es en ese marco en el que él... Esta consulta puede ser vista como una precampaña política para que el candidato del presidente Gustavo Petro llegue a segunda vuelta. O para él. Ojo, yo no tengo claro que él todavía no quiera ser candidato. Él ha querido ser candidato, ha querido imponer candidaturas. Esto de la campaña, supuesta campaña a una que tiene obviamente un interés político de elevar su perfil o el de su candidato. Ese es el objetivo, no le quepa la menor duda.
viene acompañado de un discurso del presidente que dice vamos a movilizar a Colombia como nunca antes. Ya hay unas movilizaciones que empiezan a hacerse y un paro, supuestamente un paro nacional, que yo lo que creo es que quiere volver a Colombia al año 2021 cuando bloquearon todas las ciudades. Y en ese momento es decir, el único salvador de esto soy yo. Y buscar la manera como él se pueda quedar. Entonces, esto está coordinado. Esto no es un evento que se le ocurrió a Petro, esto viene de antes. Y lo que nos falta entender es si es para que él se quede, que yo soy de los que lo he venido diciendo hace 2 años, o para favorecer a su candidato. En mi caso creo que es lo primero, y lo más complicado va a ser el supuesto paro nacional y la supuesta movilización a la que él convoca, que creo que va a ser el incidente más brutal que vamos a tener en este año. Esto puede llevar a una guerra civil, porque estamos hablando de movilizaciones convocadas por el pacto histórico, bueno, por los seguidores del gobierno nacional, pero también por la oposición. Pero es que la frase es muy clara: estamos preparados para dar una lucha en la calle que Colombia nunca ha visto. Bueno, la verdad es que espero que ellos no estén llamando o incitando a la violencia, porque lo que nosotros hemos hecho desde siempre es todo lo contrario. Nosotros siempre hemos movilizado a nuestras bases, siempre los movimientos sociales se han movilizado desde la alegría. Sí, han pasado cosas que se han deteriorado justamente por lo fuerte que han sido también las necesidades y las peticiones de la ciudadanía en las calles, pero la generalidad es que nosotros nunca llamamos a la violencia, sino que llamamos a la movilización pacífica, alegre, diversa. Eso es lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros, a nosotras, y esta vez no es la excepción. El martes 18 vamos a salir desde el Parque Nacional en Bogotá y desde distintos puntos, no solamente de Bogotá, sino de todo el país. Hemos convocado en las plazas, hemos convocado en las calles, las carreteras, donde toque. Hay que salir a manifestarse de manera pacífica, y lo que viene después de eso es todo el proceso de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro ha convocado. Ya se están redactando la pregunta o las preguntas. Vamos a ver el gobierno qué nos va a mostrar para esa consulta popular, que además tiene que pasar por el Congreso. Esto no es como lo han querido pintar, que es que está pasando por encima de la Constitución. Primero las consultas populares. ¿Perdón? Sí, no, es que para allá iba, y perdónenme que la interrumpa, con representante, pero es que, y volvemos porque pues estamos acá viéndolo en el programa, ahí lo tenemos, escuchen ustedes, ahí lo ven. Pues lo primero que tenemos que entender de Gustavo Petro es que es un presidente populista, y que la cabeza populista funciona distinta a la cabeza de los dirigentes democráticos que creen en la separación de poderes, que creen en el poder del Congreso, que tienen clarísimo cómo funciona una democracia. Y le voy a dar 2 ejemplos o varios ejemplos de cómo funciona la mente populista, que es la de Petro. Chávez cambia la Constitución para prolongarse en el poder, hace todo tipo de consultas para ajustar la democracia a sus intereses, a lo que él quiere. Correa hace exactamente lo mismo. Cristina Kirchner Francisco Santos dice que Petro no cree en la separación de poderes y no respeta al Congreso de la República. ¿Usted qué piensa como congresista? Tanto lo ha respetado Petro al Congreso de la República, que lleva casi 3 años haciendo todo lo humanamente posible como presidente, como gobierno, movilizando absolutamente todo lo democráticamente posible para que el Congreso debata y apruebe unas reformas que 11.5 millones de personas al final eligiendo a Gustavo Petro y a Francia Márquez, porque es que estas no son no sé, ideas que se le salieron y se inventaron un día que el presidente se levantó sin nada que hacer. Estas propuestas de reformas a la salud laboral, pensional, entre otras que tienen también que ver con la tierra, por ejemplo, fueron propuestas de campaña, y no solamente de esta campaña, de las varias campañas en las que participó Gustavo Petro, de las movilizaciones de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que han construido estas reformas desde hace por lo menos 30 años, cuando empezó la apertura económica y en la instauración de un modelo neoliberal que entregó
privó, que privatizó lo público, que precarizó e instauró el modelo de explotación a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que esto no es algo que se salió de la manga. El presidente respeta el Congreso de la República, lo ha respetado, pero el Congreso de la República parcialmente no ha cumplido. Y digo parcialmente porque la Cámara de Representantes ha aprobado 2 veces la reforma a la salud y aprobó la reforma laboral de manera mayoritaria y se le hicieron una cantidad de modificaciones importantes. Yo he sido en los últimos 2 años y un poco más de casi 3 años la coordinadora ponente de la reforma y la he liderado dentro del Congreso y en todos los escenarios de la reforma laboral, y le puedo decir con toda la certeza que aquí ha habido concertaciones con todos los sectores, tanto el sector privado como el sector público, con los empresarios, con los gremios, con la academia, con los y las congresistas de todos los partidos, Daniel, porque yo incluso tengo las cifras de participación de todos los partidos, y hasta los partidos de oposición terminaron haciendo propuestas de modificación o de artículos nuevos o de eliminación de artículos, así que sí participaron en las discusiones y en el proyecto que se le entregó al Senado de la República. Así que el Senado no nos puede decir, y muchísimo menos 8 senadores, que no va a haber discusión y que la van a archivar, pasando por encima de la decisión o de la decisión de las mayorías de la Cámara de Representantes, que también representamos. Frente al tema del presidente Uribe, mire, es un proceso con tal cantidad de violaciones al debido proceso, con tal cantidad a elementos probatorios que no suman, que han sido desvirtuados, que en cualquier lugar del mundo, no solo la fiscalía no lo habría acusado, cosa que 2 veces pasó, y esta nueva fiscal, que es nombrada por Petro, cambia el fiscal a cargo y en una decisión política lo acusa. Entonces es un juicio político, es un juicio donde no hay pruebas, es un juicio donde la evidencia es totalmente construida y ha sido desvirtuada, y donde las garantías procesales no existen. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionara, ya le habrían dado todo tipo de garantías procesales a Uribe, pero desafortunadamente eso no es así, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene una agenda ideológica. Francisco Santos, hay un tema que hoy preocupa a todos los colombianos y tiene que ver con la seguridad. Bogotá está salida de contexto. La inseguridad en Bogotá no da tregua, no se ve un actuar contundente de parte del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Qué ha faltado? Pareciera que no ha respondido Galán a esa necesidad de seguridad que tiene hoy Bogotá, y Colombia parece como un país incluso más peligroso que Haití. Es increíble. Acá en Europa se ve como un escándalo. ¿Qué ha pasado y qué hace falta ahí, doctor Francisco Santos? Mire, lo primero es que el presidente Petro ha desmotivado las fuerzas militares y de policía. El presidente Petro quitó 3 generaciones de generales y coroneles que venían preparados para toda esa violencia que Colombia tiene, que es única en el continente, pero que habíamos logrado parar y habíamos logrado minimizar a cuenta de todo un trabajo durante cerca de 20 años de preparación de mandos militares y policiales. Hoy ellos no están. Hoy hay mandos militares y policiales que no están preparados para enfrentar la violencia. Usted ve lo de Cúcuta es aterrador. Usted ve lo del Catatumbo es volver al año 2002, cuando paramilitares y guerrilleros manejaban el país. Y usted ve lo de Bogotá, y lo de Bogotá yo no diría que es culpa de Galán, es culpa de todo este tema sistémico del presidente Petro, que tiene al país en un retroceso en materia de seguridad que nos va a costar brutalmente rehacerlo. Nos va a costar tremendamente poder recuperar esa seguridad, y tiene nombre propio. Gustavo Petro, su paz total, sus ministros de defensa y su desmotivación y desestructuración de las fuerzas institucionales de seguridad que Colombia durante muchos años construyó y él en apenas 2 años destruyó. Es decir, es un tema de gobierno nacional, más no de mandatarios como Galán o como Fico o como Amaya. No, bueno, a ver, la regional. Realmente
¿la consulta popular es un acto democrático o antidemocrático? ¿Cómo Por le su- podemos contar y contextualizar al mundo, al resto de los países que nos ven en también en esta entrevista? La consulta popular no es nada más y nada menos que uno de los mecanismos que la Constitución Política de Colombia le ofrece a la ciudadanía, le ofrece en este caso al gobierno, para que pueda preguntar, consultarle a la ciudadanía en una elección abierta y completamente transparente qué quiere sobre un tema específico y de manera general. Puede hacer una pregunta, por ejemplo, el presidente lanzó sin haberla todavía redactado, están en ese proceso, pero por ejemplo, preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que la jornada nocturna empiece a las 7 de la noche, el pago de esa jornada nocturna, o a partir de las 9 de la noche como está actualmente. Es un ejemplo que quiero dar. Si quiere que la reforma a la salud sea discutida en el Congreso, es otro ejemplo que puedo dar, pero pues hay que redactarla. Y algo que quiero que le quede muy, muy claro a la audiencia que nos ven es que redactar la pregunta no significa que ya está todo el proceso dado. Es que la pregunta tiene que ser presentada al Senado de la República y el Senado debe aprobarla o no. ¿Sí? No Sí, creo, yo creería falta un proceso. que falta un proceso. Tiene un mes después de presentada la pregunta por el presidente ante el Senado tiene un mes para aprobar o no. Y después, si la aprueban, hay 3 meses de plazo máximo para hacer la consulta popular, que sería una elección, por decirlo de alguna manera. Una consulta es literalmente ir a las urnas, que la gente pueda ir a las urnas y votar la consulta. Si sí o si Representante no. Mafe Carrascal, ponente de la reforma laboral, que es uno de los temas que hoy sacude a Colombia y que es noticia internacional. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y esperamos que podamos conectar nuevamente para que nos cuente cómo avanza todo este proceso. Daniel, muchísimas gracias. Claro que este es un tema que está en el centro no solamente de hoy de Colombia, sino del mundo. Esta reforma laboral ofrece la reconquista de derechos que el uribismo nos quitó hace 22 años y ofrece la conquista de nuevos derechos, y muchos de ellos a la vanguardia de lo que necesita el mundo hoy: empleos verdes, empleos azules, teletrabajo, subsidios de conexión para las personas que teletrabajan, la formalización de por lo menos 1,5 millones de personas, y algo muy importante, Daniel, el enfoque de género para reducir las brechas entre los hombres y las mujeres en el mundo del trabajo, y el reconocimiento de las labores del cuidado, reducción, redistribución. Yo creo que esta es una reforma progresista que ha sido construida con todos los sectores. No pueden decir que no ha sido construida, que no ha sido consensuada. Hicimos sacrificios en temas muy importantes como en el derecho colectivo, pero son temas que el gobierno ya puede decretar, así que nos vamos por una consulta popular. Vamos a salir a las calles este martes. En la consulta popular vamos a preguntar para que continúe el proceso en el Congreso, y lo que no se pueda pasar por el Congreso, lo que no es necesario pasar por el Congreso, el gobierno va a empezar a hacer los decretos que se deben hacer, porque nosotros como gobierno progresista, el primer gobierno progresista de Colombia, después de más de 200 años de república, no puede ser un paréntesis en la historia. Este país ya maduró, ya cambió, ya eligió un proyecto alternativo de gobierno que hoy está encabezando el inicio de un proceso de transición y que necesita seguirlo continuando y profundizando. Y las reformas son fundamentales para cambiar estructuralmente el modelo neoliberal productivo de explotación y de precarización laboral que tiene digamos, en una situación muy lamentable a millones de personas trabajadoras en Colombia. Así que muchas gracias por preguntarnos sobre este tema tan importante. Y afuera, por favor, no se alarmen. Aquí nadie está haciendo nada ni en contra de la Constitución ni de las leyes. Todo lo contrario, hemos dado demasiadas oportunidades y la oposición es la que ha hecho diferentes jugaditas y bueno, cosas que verdaderamente son lamentables en contra de la clase trabajadora. Muchas gracias. El tercer canal le damos voz a todos los sectores, por eso también tuvimos al ex vicepresidente de la República en este programa, Francisco Santos, y por supuesto a la congresista, a la representante a la Cámara, a Mafe Carrascal. Muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos, y seguimos conectados con el periodismo que defiende la verdad. Gracias. Gracias, Daniel.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?